que hubo ahí disculpa que hubo un lío ahí con la pantalla y bueno. Vale, pero ya estamos aquí. Entonces, tecnología mecánica, hubo un email que se envió de lo del el examen, ya están las notas, ya las podéis ver, y está puesto de aquí a la próxima semana. Si me he equivocado en algo, me envías un email indicándome qué es, y la próxima semana puedes asistir en persona. Ves el email. Y luego hay otro email también, que un aviso nada más que decía de la clase de hoy, ya vamos a seguir el tema 4, entonces ya está preparado el PDF con el tema 4, que es el que seguiremos, y vamos a por ello para que lo podamos resolver, ¿vale? Bien. Vale. Bueno, pues vale, pues entonces de aquí lo que veremos es, entonces nos quedamos en tolerancias, y una de las cosas es ver qué significa las tolerancias. Entonces vamos a hacer un ejercicio, y otra de las cosas también que comenté es, para el examen de la próxima semana, yo voy a daros unas hojas como estas que tienen la información, que es la misma información de las tablas que usaremos ahora. Así que no las tenéis que traer, yo las traeré, ¿vale? Unas hojas como estas, que serán las mismas tablas que veremos ahora. Estas tablas son las mismas tablas que están. Unas son las calidades y otras corresponden a los ejes, a posiciones de los ejes, y la otra corresponde a posiciones de los agujeros. Entonces son las tablas que usaremos. Vamos a hacer este ejercicio. Entonces, vamos a hacer, ¿qué significa esto? Ya habíamos dicho en la clase pasada, diámetro, agujero, calidad, diagonal, eje, calidad. Es lo que significa. Entonces, vamos a hacer un par de ejercicios para entender qué es eso. Vamos a hacer un ejemplo usando juego. Voy a ir rápido porque ya, de hecho, ya nos atrasamos, o sea que... Diámetro 44, C7, E6. Es un ejemplo con juego. Entonces, ¿qué significa? Vamos a las tablas. El 44, C7 y E6 significarán las calidades que corresponden. Entonces, si aquí es 7 y aquí es 6, calidad 7 y 6, pero, muy importante, ¿a qué diámetro? Entonces, vamos a las calidades de las tablas. No sé por qué me está haciendo esto ahora, antes no me lo hacía. Bueno, y aquí va a decir intervalo de cotas nominales, y aquí tenemos que seleccionar el que corresponda al ejercicio que estamos haciendo. Entonces, en este caso, si el ejercicio que estamos haciendo es de 44, pues ubicamos entre 30 y 44 y las calidades que correspondan. Creo que era 6, 7, si no mal recuerdo. Y de ahí se toma el primer parte. Toma el número que corresponda. Esa será la tolerancia. Esos corresponderán a juego de agujero y juego de eje. Agujero mayúsculas, eje minúsculas. Entonces, si es C7, la tolerancia 7 de 25 irá en el juego. ¿En qué letra? En este caso, letra C. Entonces, en este caso sería, por ejemplo, aquí 25. Será una tolerancia de 25. Y en el caso del eje, será una tolerancia 6, que es 16. Y vamos, en este esquema, lo estoy poniendo en este esquema para ubicar qué es. E sería 16. Vale, entonces aquí tienes tolerancia 16. Y después, en las posiciones de los ejes, va a aparecer agujeros, ejes, mayúsculas, agujeros, ejes minúsculas. Y va a decir, para el mismo diámetro que corresponda a 44, ¿qué valor? Y aquí va a indicar con respecto a
DI o DS, y DI es la dimensión inferior o superior, que esa sería dimensión inferior, dimensión superior. Cuando pongo mayúsculas, hablo de agujeros. Entonces, va a indicar que la medida DI con respecto al diámetro nominal. La línea 0 es diámetro nominal. Aquí, diámetro nominal. Este es el diámetro nominal. Entonces significará, si vamos a las tablas de agujeros, entonces buscamos en el agujero, buscamos el C y buscamos para el diámetro de 44. Buscamos el C. Y aquí indica con respecto a cuál. Y aquí dice todos los grados de tolerancia. Hay veces que veremos que cuando vamos a la J, K, M, depende del grado. Y entre A y JS es para todos. Entonces, ahora haremos un ejercicio igual. Entonces, de ahí buscamos cuál es el valor que corresponde. Y ese es el número que tomamos. Y ese más 130, ¿veis que aquí es positivo todos? Y de repente cuando empieza a ser negativo, porque este es juego y el otro es agujero. Y si fijáis, el negativo es con respecto a la dirección superior. Ahora haremos un ejercicio para ver esa diferencia. Pero aquí te dice la tabla con respecto a cuál. Si es hacia arriba o hacia abajo. Entonces, cuando hacemos el ejercicio, pues ponemos aquí para el agujero más 130. Eso significará que aquí habrán más 130 micras. Y las agujeras también te dicen, cuando ves las calidades, te dice tolerancia en micras. Y una micra es 0,0001 milímetros. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Vale, entonces, ¿qué es más 130? Sí. ¿Es el radio o el diámetro? Es el diámetro, porque es con respecto al diámetro 0. Entonces, el diámetro será el diámetro nominal más, ahora lo haremos, más 130. Eso será el mínimo diámetro que tendrá este agujero. ¿Qué diámetro es este? Este diámetro es 44. Entonces, el diámetro nominal es 44. 44 milímetros. Si es 44 milímetros, el agujero, lo mínimo que hará este agujero será 44 más 0,13, porque es pasado a milímetros. Ese es el diámetro mínimo. A veces no funciona bien aquí esto. Vale. Mientras que el diámetro máximo es 44 más 0,13 más 0,025. Entonces, ¿qué significa aquí? Significa que aquí tendremos lo mínimo que este agujero hará será un diámetro de 44,13. Y lo máximo que este agujero hará será 44, más 13 más 0,25, sería como decir 130 aquí. 130 más 25 porque son micras. Por eso 25 micras son 0,025 milímetros. 0,25 más 0,30, ahí serían 0,155. Entonces aquí será 44,155. Entonces, lo mínimo que hará este agujero será 44,13 y lo máximo que hará este agujero será 44,155. Eso es lo que significa esa tolerancia. Sí. Te lo dice aquí. 7 para agujero, 6 para eje. Entonces, el que corresponda. Por eso ves que IT7 use 25 para agujero y 16 para eje. ¿Vale? Entonces, este es para agujero. Y para eje está en minúsculas. Y entonces ahora, para la E, hacemos lo mismo en la tabla de ejes. Entonces, y ahí dará, en la letra E, buscaremos el diámetro 44
Y si hay alguna tolerancia, alguna calidad específica, buscaremos en la calidad específica o no, dependerá. Y será la diferencia superior. Entonces, como hemos dicho, aquí será también diferencia inferior, diferencia superior. Entonces, aquí serían inferior y superior. Entonces, vamos al ejes. Sí, no sé por qué empezó a hacer esto en la tablet. Bueno, ya lo veré después. Vale, entonces vamos. En el diámetro 44, la letra E. Y aquí, pues aquí aparece que cualquiera de estos. Este menos 50 es válido para estos dos segmentos. Cuando no aparece es porque no hay, porque son algunos especiales. C, D, E, F que son especiales, usados solamente en ciertas ocasiones, cuando son diámetros muy pequeños. De otra manera, o usas o C o usas o D. O usas D o usas E o F. ¿Vale? Bueno, entonces, tomamos esos datos y aquí dice que son todos los grados. Por lo tanto, entonces no hay problema. Entonces aquí será menos 50. Y aquí dice menos. Eso significa, con respecto al diámetro nominal, que es 44, será menos 50. Y con respecto a ADS, entonces por lo tanto esto está aquí, eso es menos 50. Y con respecto a ADS, entonces por lo tanto, el diámetro mínimo, y lo pongo en minúsculas. Vale, entonces aquí va a haber diámetro mínimo. Y diámetro, bueno, vamos a ponerlo aquí. Aquí es, ¿cuánto era? Menos 50. Menos 50, hasta acá. 16 y en minúsculas es eje. ¿Cuál sería el diámetro máximo? Entonces, el eje será, esta es la tolerancia del eje. Entonces, por lo tanto, en un caso será 44 menos 0,050 y en otro caso será 44 menos 0,050 menos 0,016. ¿Por qué? Porque estos son los valores mínimo y máximo de los diámetros. Esa es la tolerancia que tiene este eje. Entonces, por lo tanto, entonces, tenemos aquí sería los diámetros máximo y mínimo. Máximo y mínimo. Que eran, a ver, 44 menos 0,05. 43,95 menos 0,016. 43,394. Cuando es eje, cuando es juego, significa que si el agujero está a su mínimo valor y el eje está a su máximo valor, si ambos no se tocan, como sería este caso, si ambos no se tocan, aquí va a haber juego siempre. Si un agujero es más grande que el eje, no se toca. Entonces siempre va a juego. Pero esto que está aquí sombreado es el mínimo y el máximo. Entonces, si este es el mínimo y el máximo, entonces en el caso en que siempre hay juego, aunque este esté al mínimo y este está al máximo, no se tocarán. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Eso es para cuando hay juego. Cuando hay apriete, este es un ejemplo con apriete, aquí está con diámetro 100, X7, U5. Por cuestiones de rapidez, nada más mostraré rápidamente de dónde salen esos números. Entonces, diámetro 100, X7, U5. Entonces, vamos en el agujero. Y entonces aquí podemos ver. Aquí, muchas veces, yo lo estoy marcando. En las hojas que os daré, no marquéis. Poned una hoja, y he usado hojas para verlo porque se usan cada año.
Y de repente veréis que hay algunas que están marcadas, porque hay gente incívica que pues no piensa en los arbolitos ni en las otras personas que lo usarán el año siguiente. Entonces, yo por cuestiones de explicar lo estoy haciendo. Vale, entonces, vamos a diámetro 100, y aquí lo que es importante de este diámetro 100 es, aquí dice hasta, mayor que hasta, mayor que hasta. Tengo dos aquí. ¿Cuál uso? ¿El que es 80 a 100 o el que es mayor que 100 a 120? ¿Cuál de los dos? Porque es hasta. Entonces, si es mayor que 100, el que incluye 100 es este. Eso es algo importante. Entonces, después busco lo que es el juego, que sería X7. Te busco el X. Aquí, ¿dónde está? Vale, pues aquí lo mismo. 100 y X. Y busco la calidad 7. Eso es muy importante. Entonces, con X la calidad 7. Esa sería, y aquí me dice con respecto a mi diámetro superior. Entonces, la tabla me da toda la información. Lo que se evalúa en este tema es que sepas usar esa tabla y leerla. Es lo que se evalúa. Entonces, aquí tenemos. Entonces, aquí tenemos los valores que corresponderían. Y en este caso, si es 7, es menos 165. Y hacemos lo mismo. Diámetro 100, calidades. Entonces, aquí es otra vez las mismas cosas que se vuelven a hacer. Entonces, aquí tengo que borrarlo antes. Vale, entonces, diámetro 100. En este caso es entre 80 y 120. Y buscamos las calidades 7 y 5, que son las dos que usaremos. Entonces, la 7 y la 5. Entonces, de esas dos, no sé por qué ahora no me está dejando. Bah, en fin. No me está dejando borrar, ahora sí. Vale. Entonces, se usan 15 y 36 y en U y se verifica con respecto a cuál. Entonces, por lo tanto, entonces aquí para el agujero es X7. Si es X7, entonces es 35 y la distancia hacia el superior sería menos 165. Aquí está. Luego, vale. Esta línea que está aquí, este es mi diámetro nominal. Mi diámetro nominal que es 100. Y entonces es menos 165 y nuevamente, diámetro, diferencia inferior y superior. Entonces, con respecto a la diferencia superior, son menos 165. Aparece menos, ¿por qué? Porque es debajo del diámetro nominal. Si el diámetro nominal es 100, entonces este agujero, el diámetro máximo que habrá, igual es nuevamente lo mismo. Será 100, pero en este caso es agujero. Entonces, por lo tanto, si es menos, entonces será más pequeño. Menos 0,165. No, esto es agujero, porque son mayúsculas. Sí, si vemos aquí la otra tabla, agujeros, ejes. ¿Vale? Entonces, eso también se da junto con el examen, para que la tengáis de referencia. Pero lo que se evalúa es que se pueda medir, que se vea que se sabe usar la tabla. Vale, entonces, aquí está. Vale, entonces el diámetro máximo, aquí está, es 100 menos 0,165. Y esto.
Ahí está. Vale. Vale, entonces 100 menos 165. 99,835. Y diámetro mínimo es esto mismo menos la tolerancia, que es 35. Entonces, esto menos 0,035. Y eso será 99,8. Y entonces, esos serán nuevamente los valores mínimo y máximo que habrán. Nos vamos al eje. Es un eje que está en apriete. Nuevamente, diámetro 100, letra U. Entonces nos vamos al eje. Apriete y juego. Ahora lo verás. Que en uno caso se toca y en el otro no. Entonces aquí buscamos el diámetro 100. Sí, pero hay uno determinado, pero lo haremos al final si hay tiempo. Pero bueno, lo puedes hacer y es muy fácil. Haciendo exactamente lo mismo. Vale, entonces aquí son 100 y aquí indica con respecto a la desviación superior del eje. Desviación inferior, superior. Inferior, superior. Si es la superior es la de arriba. Y aquí dice menos 50. Entonces, por lo tanto, aquí está, no, en la letra U. Eje, letra U. ¿Qué letra tomé? Ese es el problema de... Ese es el problema de que no lo pude borrar. Espera, creo que puedo borrarlo aquí. Sí, aquí está. Ya me acordé. Porque si no es un lío. Vale, entonces, y de agujeros también. Vale. Entonces, aquí... semicras. ¿Cuál estaba aquí también? Déjame borro esto. Para que no me esté liando. No iré mucho a estos también ahora por tiempo, pero ahora que sepáis cómo leer la tabla y después voy viendo los resultados finales haciendo exactamente lo mismo que he ido haciendo ahora. Vale, entonces estamos en juego, ejes. Y en ejes es U5. En juego. U, aquí dice todos los grados, diámetro 100. Entonces, por lo tanto... Pero de todas las tablas, ¿cómo sabes que tienes que usar eso? Porque te va a decir qué diámetro corresponde. Tú vas a tener el dato del diámetro. Si tú tienes el dato del diámetro y letra y calidad, pues buscas letra, diámetro, letra y calidad y ubicas. Y si es aprieto o juego, también. Tendrás todos esos datos. Ahora, eso es lo que haremos un ejercicio ahora. ¿Vale? Bueno, entonces de aquí se busca el U y se ubica el que corresponda para los dos. Lo borro ahora para no tener que estar borrando. Vale, entonces. Vale. Vale, entonces. El diámetro inferior con apriete para el eje dice más 124 con respecto al diámetro inferior. Todo esto está en las tablas. Recordar que todo eso está en las tablas. Aquí te dice con respecto a qué número, si es juego aprieto, aquí ya es aprieto o indeterminado, ya lo veremos. O sea, toda esa información está dentro de las tablas. Lo único es saber cómo leerla. Entonces, ¿cómo sabes cuándo? O sea, lo del apriete, el juego depende de los números. Depende de la combinación. Ahora veremos. Entonces tú tienes más 24
con respecto al diámetro inferior, a la desviación inferior. Entonces, son más 124 y tolerancia X7, no, U5. Entonces, U y T5 es 16, no 15. UT5 es 15 y la desviación es más 124. Si es más, significa que está por arriba del nominal. Y que aquí te dice con respecto a la desviación inferior. Entonces este sería el diámetro nominal, que es de 100. No, perdón. Abajo, sí, porque es apriete. Y aquí es más lo que te diga la tabla. En este caso, más 124, pues más 124. Entonces, ¿qué significa? Entonces aquí es lo mismo nuevamente. El diámetro mínimo y el diámetro máximo. En ambos casos es igual a 100. En este caso más, coma 124, que es 100,124. Y este es 100 más 1,24 más, 0,015. Entonces, esto será 100, 124 más 15 son 19, 139. Entonces, ¿qué significa aquí? Que esto será 100,139 y aquí 100,124. Esto está exagerado. Estos dibujos que hacemos son exagerados. Porque claro, 100,1, 100,12, lo exageramos para poder ver que se vea la diferencia. Sí. El 15 es la calidad. IT5 es la calidad 15, que corresponde entonces al agujero. El agujero te dice que es un U5. Si es el 7 y el 5 te indican calidad. Y la calidad es lo que va a haber en la tolerancia. ¿Qué es esto? Todas estas son las calidades. Cuando hablamos de tolerancias, ponemos T mayúscula o T minúscula, que es diferente a la T que correspondería a apriete. Lo decimos nada más para que saber IT y mayúscula y minúscula para diferenciar. Estos serían las tolerancias. En función de la calidad, será un número u otro. Y estas serían las tolerancias para el eje. Entonces, dependiendo del número en el que esté, y la combinación, es la combinación del número más la calidad. Siempre dependiendo del diámetro. Entonces, una de las cosas importantes es seleccionar el diámetro que corresponda y no ubicarse, no confundirse con que sea el mayor. Si es uno en el límite, irse al de arriba. Eso es lo importante. Entonces, aquí, ¿qué vemos aquí? Que aquí es 99, el máximo, 99,835. Y el mínimo, 99,8. Preguntabas del apriete. Juego. El mínimo de este eje va a ser 100,12. El máximo 100,13. 135, si no me equivoco. 139. El agujero, el mínimo es 99,8 y el máximo 99,835. ¿Existirá apriete todo el tiempo? Sí. Teniendo el agujero lo más grande posible y el eje lo más pequeño posible, se tocan. Entonces, y esto sería el aprieto. El apriete. Entonces, siempre va a haber apriete. Y este será el apriete mínimo. Y el máximo habrá cuando el apriete mínimo, cuando el agujero será el mínimo y el eje el máximo. Entonces, cuando sea la combinación de que este esté aquí y este está aquí, será el apriete máximo. Entonces, eso es lo que es importante. La combinación que existe entre el diámetro menor y el diámetro mayor del eje y del agujero. Pero eso no lo sabes hasta que no. Exactamente. No, claro, yo elegí aquí un número
para ejemplificar que yo sé que es apriete y que siempre será apriete. Pero claro, hasta que no lo resuelves no lo sabes. Es la combinación. La combinación de los diámetros que tenga el eje con los diámetros que tenga el agujero. Es la combinación. Entonces siempre va a haber la combinación. ¿Cómo sabes las tablas que usar las tablas de Por eso, ahora haremos un ejercicio. Este es un ejemplo en el cual ya tienes un diámetro y tienes las dos tolerancias y las dos calidades. Este es un ejemplo haciendo eso para ubicar dónde tienes que buscar y qué tienes que mirar de cada tabla. Este es un ejemplo. ¿Vale? Ahora vamos a hacer otro ejemplo. En determinado no lo voy a hacer ahora. Si me da tiempo lo hago. Sí. ¿Uno de los dos qué? Bueno, eso es cuando es eje base y juego base. Eso es otra cosa. Aquí estamos viendo un ejemplo cualquiera para ubicar cómo se llaman las tablas. Cuando lo haces eje base o agujero base, entonces cuando es H. Cuando es un determinado no lo haré ahora, pero lo que sí es importante decir es que si es J8, K8, entonces es solamente una calidad y el J hay que buscar el J con la calidad 8 y el K también con la calidad que corresponda. Y siempre será con respecto a un valor, ya sea superior o ya sea inferior, alguna desviación. Todo eso está en las tablas. Las tablas te lo dicen todo eso. Entonces, lo primero ahora es, esa tabla, ¿cómo la voy a leer? Eso es lo primero. Vale. Bueno, después, eso, si nos da tiempo, lo leemos. Dice aquí, este es un ejemplo de un examen. Aquí hay que definir cómo definir tolerancias normalizadas. Aquí dice, el examen dice, se debe hacer un mensaje, como el de la figura que es este, y dice, hay un diámetro del eje y un diámetro de la bancada. Entonces, ¿esto qué es? Es un cojinete. Entonces, cuando es un cojinete, aquí está la figura del cojinete. Es un anillo cilíndrico que se inserta. Entonces, aquí hay la bancada. La bancada es algo que tiene un agujero. Dentro de ese algo en el agujero se inserta este cojinete. Este cojinete es lo mismo que está aquí. Que es lo mismo que está aquí. También es lo mismo. Y entonces aquí, dentro de ese cojinete, va a tener un diámetro, por un lado, el diámetro superior es de 50 y el diámetro inferior es de 45, este disco. Entonces aquí, por un lado, 50 el máximo, y por el otro lado, en la parte de adentro, es 45. Este es un ejemplo. Entonces, por afuera será 50 y por adentro será 45. Vale, entonces, de lo que se trata es, hay que buscar entre cojinete y bancada un apriete entre dos valores. Hay un apriete máximo y un mínimo. Y después, entre eje cuestión de asegurar una capa homogénea de aceite entre 120 y 30. Y aquí está en negritas y subrayado. ¿Por qué es importante? Ahora lo veremos. Hay que normalizar el diámetro del eje manteniendo el cojinete como base. Y después hay una parte 2 donde se cambia el suministrador. Vamos a ver primero lo de cojinete como base. ¿Qué significa el que sea cojinete como base? O en este caso, cuando es base, lo que se dice es, siempre te dicen o agujero base o eje base. Es lo que siempre dicen. El eje base o el agujero base es cuando uno u otro es H. Aquí estamos hablando que el cojinete como base. El cojinete hemos dicho que tiene dos diámetros. Por la parte superior de 50 va a ser apriete y por la parte inferior es juego. ¿Qué significa eso? Significa que entre estas dos no va a haber movimiento relativo y entre estas dos sí. Este va a poder girar. Entonces, el cojinete tiene una capacidad de fricción. Ahora lo veremos, ¿vale? Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, ¿qué significa? Cuando te dice aquí que el cojinete será base, eso significará que cuando sea diámetro 50, será base para apriete.
Y cuando sea diámetro 45, será base como juego. ¿Qué significa eso? No, es lo que significa, es lo que dice aquí. Estoy traduciendo lo que significa. Cuando dice manteniendo el cojinete como base, entonces significa que para diámetro 50, uno es agujero y otro es eje. En el cojinete, la bancada es agujero. En diámetro, ¿qué agujero tiene esta bancada? ¿Qué diámetro tiene? La bancada. Tiene diámetro de 50, ¿no? Y ahí se inserta. Entonces, ¿cuál es el agujero aquí? El agujero es la bancada. Entonces, el cojinete sería la área de eje con ambos como apriete. Entonces, en diámetro 50 es apriete con eje base. En el caso 45, en el 45, ¿qué tiene? ¿Cuál actuaría como agujero? ¿El cojinete o el eje? El cojinete es agujero. Como te dicen que el cojinete sea base, entonces en ese caso será el agujero base. Entonces, pues, con diámetro 45, y ahí va a ser juego, y ahí agujero base. Y ahora explicaremos qué es agujero base y eje base. Entonces, es lo primero que hay que entender. Cuando se dice esto, significa que hay que ver cuál está actuando como agujero y cuál está actuando como eje. Y uno de los dos será base, pero solo uno. O es eje base o es agujero base. Solo hay una de dos. Estamos viendo que en este caso, en diámetro 50, el eje será base y en diámetro 45 el agujero será base. ¿Qué significa eso? Eso significa, si estamos en apriete, yo voy a dibujar aquí, vamos a suponer. Porque te lo dice aquí la figura. Te lo dice el esquema y la figura. Se debe hacer un montaje como el de la figura. Tienes un 45 y un 50. Y aquí te están diciendo, el dibujo te está diciendo que aquí, entre estos dos, hay apriete y entre estos dos hay juego. ¿Por qué? Porque te lo está diciendo esta línea que está aquí. Y porque tú sabes, cuando tú tienes un eje y tienes un cojinete, los cojinetes los usas para que pueda girar lo que esté, para que permita también una cierta fricción, una baja fricción, y esto pueda girar. Entonces, por eso. Entonces, como aquí, ves que arriba y abajo hay un espacio, eso significa que allá hay juego. Cuando dijimos que es juego, entonces no se tocan. Cuando hay apriete, sí. En todos los ejercicios que hay resueltos, veréis que hay dos cuadrados. Como yo lo hago, porque cada maestrillo tiene su librillo, yo lo como hago es, me imagino, esto es agujero. Si es apriete, este sería el eje. Y estos dos serían la tolerancia. Entonces, si es aprieto, si esto es apriete, siempre se tocarán. Siempre. Si es juego, entonces lo que yo tendría es agujero aquí, similar al que hice hace rato con la tolerancia. Esto para mí es los límites mínimo y máximo de la tolerancia, y el eje estaría abajo. Y en este caso, en el eje, esto sería mínimo y máximo de los diámetros, y no se tocarán nunca, aun cuando el agujero está al máximo y el agujero al mínimo y el eje al máximo. No se tocarán nunca. Entonces, ¿qué significa que aquí este es el fuego mínimo? Cuando el agujero está al máximo y el agujero al mínimo y el eje al máximo, es el fuego mínimo.
Y el juego máximo ocurrirá cuando lo contrario. Cuando el agujero esté a su máximo posible y el eje a su mínimo posible. Y eso será con mayúsculas. Juego máximo. Apriete. Y si os fijáis, aquí es lo mismo. Voy a hacer un poquito más abajo el dibujo para que sea un poco más claro. Aquí sería apriete. El apriete mínimo, cuando el agujero está al mínimo, cuando el agujero está al máximo y el eje al mínimo, es apriete mínimo. Y es máximo, entonces, cuando el eje está a su máximo diámetro posible y el agujero a su mínimo diámetro posible. Entonces, cuando ocurre esto, será apriete máximo. ¿Se parecen estos dos? Si vemos AM, AM, JM, JM, tolerancia, 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 ¿se parecen? Son idénticos. Lo único que diferencia que hay es que aquí es AM minúscula, mayúscula, y aquí JM minúscula, JM mayúscula. Aquí es juego mínimo, aquí juego máximo, apriete mínimo, apriete máximo. Tolerancia, 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 tolerancia. Entonces, es un esquema muy similar. La diferencia importante que hay es que en el agujero, aquí T mayúscula es tolerancia de agujero y T minúscula es tolerancia de eje. Abajo será de T mayúscula y arriba T minúscula. Y aquí el agujero T mayúscula está arriba y el T minúscula está abajo. Esa será la diferencia que hay aquí. Y que ya veremos que lo relativo, desviación inferior-superior, también jugará ahora. Pero eso es lo que me interesa ahora que se entienda. Que estos dos esquemas son muy similares, teniendo en cuenta las diferencias. Pero es básicamente lo mismo. Entonces, siempre estarán apriete, siempre estarán en juego. Y cuando decimos aquí, diámetro 50, apriete eje base, entonces significará que el eje será H. Cuando tú hagas las condiciones de normalizar el diámetro, lo que harás en el agujero, tú tienes que definir el diámetro del eje y bancada. Aquí te pide el ejercicio normalizar diámetro de eje y bancada. Entonces vas a definir qué diámetro debe tener la bancada y qué diámetro debe tener el eje. La bancada estará a diámetro 50. Y si en este caso es eje base, entonces tienes mayúscula y minúscula. Esta será H. ¿Por qué será H? Será H porque nosotros le estamos diciendo que sea eje base. Porque en ese momento el cojinete, que es el que está actuando como referencia, está actuando como eje. Entonces, si es eje base, esto será H minúscula. Cuando se hable del eje, el eje será diámetro 45 y será H mayúscula, diagonal. Entonces, ¿qué falta para definir los diámetros del eje y la bancada? Esto es eje. Y esta es bancada. Vale, ok. Ahora estamos explicando qué significa. Ahora ya falta poco. Entonces, cuando dices que es base, uno de los dos será H. Uno de los dos será H. O bien el eje, o bien el agujero. Eso es lo que significa que sea base. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando dice eje base? Estamos definiendo que uno de ellos será H. Si nosotros nos vamos de nuevo a esta gráfica, vemos que el H, el diámetro nominal, la desviación inferior, queda igual que el diámetro nominal en el agujero. Y en el eje queda lo mismo con respecto a la desviación superior. Entonces, ¿qué significa? Que si el eje es base,
la desviación superior es 0. Si el agujero es base, la desviación inferior es 0. Y si nos vamos a las tablas, veremos también lo mismo. Las tablas también te dirán que en el H, en las posiciones de H, la desviación superior es 0. Y es todas es 0. Y en agujeros lo mismo. Si en agujeros vamos aquí, vemos que en H, la desviación inferior es 0 en todos. Entonces, lo que significa cuando decimos eje base y juego base es que si es agujero base, H será en el agujero H y por lo tanto la desviación inferior será 0. Es lo que significa. Y lo mismo para el eje. Por eso, aquí en la resolución de este ejemplo, yo ya sé que bancada, cuando yo defina diámetro de bancada, como mi eje es base, como es eje base, es H minúscula. En el diámetro del eje, como es agujero base, es H mayúscula. La que era. Y lo único que me faltará por definir serán las calidades y una letra. Yo tengo que dar un diámetro, una letra y una calidad, y otra letra y otra calidad. Una letra para el agujero y una calidad para el agujero, y una letra para el eje y una calidad para el eje. Para tenerlo completo aquí, ¿qué cosas me faltan? Para tener la definición completa. ¿Aquí qué me faltan? La IT de ambos. La calidad de ambos, la calidad de los dos, la IT del agujero y del eje de ambos, y la letra. En un caso del eje y en otro caso del agujero. Esto, hasta que no se empieza a hacer ejercicios, no se entiende perfectamente, ¿eh? O sea que es normal. Es un tema que es revuelto hasta que de repente ya dices tú, vale, ya lo tengo. Una vez que lo entiendes, ya está. Pero a veces hay que picar piedra para llegar a ese punto. Vale. Bancada cojinete. Apriete. Si se dice A, es apriete. Si dice M y M, ¿sabes? Sería mejor si alguna de vosotros dos os podéis sentar aquí, una. Mejor. Sí, por favor. Vale, entonces, diámetro 50, apriete máximo, apriete mínimo. Y entonces para poder hallar esos valores, hay ciertos números que hay que cumplir. Uno de ellos es este. Que la resta de los aprietes sea mayor o igual que la suma de las calidades. Cualquiera que sea el apriete, la resta de ambos, la suma de dos calidades, debe ser mayor. Debe ser menor a ese valor. Esa es una característica que debe de cumplirse. Después con las calidades, entonces se trata de combinar las calidades que hayan para encontrar ese número. ¿Qué significan las dos calidades? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Qué significan las dos calidades? ¿Esto qué significa? Si estamos aquí en apriete, entonces en el esquema que yo hago, entonces aquí, esto es apriete mínimo y esto es apriete máximo. Siempre será así. Aquí es 30. Entonces, el mínimo es 30 y el máximo es 120. Esto debe estar entre 30 y 120. Cuando estas calidades, pues la calidad que exista de aquí a aquí, la suma de estos dos debe ser menor que 90. Entonces, ¿qué significa? Entonces, por ejemplo, aquí buscamos estos números. Suponte, que fuese mayor de 90, que fuese 100. Vamos a buscar que las calidades se parezcan.
sean cercanas una con otra. Entonces, suponte que sean 100, pues pon 60 aquí y 40 aquí. Entonces, ¿qué pasa? Si tú sumas 30 aquí, esto significa que tu apriete máximo, tu apriete mínimo, no debe ser nunca menos de 30. Eso es lo que significa, que este apriete, el mínimo que exista es 30. Entonces, esto no debe ser menor. Son límites esto. Si tú sumas 30 más 60 más 40, ¿cuánto te da? Te da 130. Este es el apriete máximo que hay. No debes de pasarte. Estos son los límites. Entonces significa que si fuese 130, te pasarías de 120. Y no puedes pasarte nunca. Entonces no cumplirías. Teniendo 30, no cumples con 120. Cumplirías con 30, pero no con 120. Esto hay que mirarse en casa, ¿eh? Y hasta entenderlo. No, así en frío, cuesta. Pero bueno, esa es la razón de por qué T más T debe ser menor que 90. Entonces, la suma de esas dos tolerancias deben ser menor que 90 para poder cumplir con estos dos valores. Vale. Después, vamos a buscar que sean dos tolerancias similares, si acaso una, y como máximo 2 de diferencia entre una y otra. Eso es fundamental. Entonces, en este caso, intentamos hacer con 2 8 y vemos. Con 2 8 son 39 y 39, menor que 90. Podríamos intentar con 9. ¿Cuánto es 62 más 39? Con 9 y 8. 9 y 9 son 120. Seguro que no. 8 y 9, ¿cuánto da? Da más de 90, tampoco. Entonces, por eso, las dos más altas, y tenemos que irnos también a las más altas posibles. Entonces, el mayor más alto posible que sea, más cercano, o con una diferencia de 1 o 2, si acaso. Vale. Aquí, en los exámenes, diámetro nominal, en este caso es de, el diámetro nominal está aquí, y este esquema en los exámenes, cuando aparece este rayado, esa es la manera de decir que este es el diámetro nominal. Es diferente a lo que yo hago. Yo el dibujito que yo hago aquí para decir, esto es agujero, esto es eje, que a mí me va bien así. Y en los exámenes, la manera como se está diciendo que el diámetro nominal es con el rayado aquí. Entonces, simplemente no confundirlo. ¿Vale? El otro es un esquema que yo me hago que a mí me va mejor. Esto significa que este es el diámetro nominal. Entonces, aquí tiene desviación superior. Dijimos que solo hay, en el eje, en el agujero, solo hay o una desviación superior o inferior. En este caso, ¿qué es? ¿Desviación superior o desviación inferior? Hay una de ellas que es 0. Por eso es H. ¿Cuál sería 0 en este esquema? Si esta línea es diámetro nominal, ¿cuál sería? ¿Desviación inferior o superior? Sería superior, porque la inferior está abajo y la superior está arriba. Entonces, diferencia superior es 0. Del otro caso, esto es aprieto. Si nos vamos a las tablas de apriete, veremos que es con respecto a DS. ¿Dónde está? Vale, ok. Vale. Estas son la parte de apriete. Tienes A, B, C, D, F y tienes desviación inferior. Por tu esquema que tú tienes hecho, como tu eje es el base, entonces te ves forzado a decir, esto que está aquí son las tolerancias. El agujero es el mínimo y máximo del agujero y el eje mínimo y máximo del eje. Si es AM, significa que siempre el eje siempre será más grande que el agujero. Siempre.
Por lo tanto, entonces, lo que nos queda libre para encontrar es la desviación superior del agujero. ¿Por qué? ¿Esto será positivo o negativo? ¿Qué será? ¿Cuál de los dos sería? ¿Y por qué sería negativo? Porque tu diámetro nominal está arriba. Entonces, por lo tanto, este es el único esquema posible que hace que aquí exista apriete. Siempre. Haciendo un DS negativo. Entonces, por lo tanto, aquí debe ser negativo. Y si nos vamos a las tablas, los DS positivos los tenemos. ¿Aquí dónde está? Entonces, de ese negativo quiere decir que está más bien, ¿no? De ese negativo significa que estás en el lado de juego, estás en el lado de juego. ¿Qué sería aquí? ¿Mm? Sí, estás en el lado de juego. Entonces, este es un ejemplo de cómo es la combinación. Cuando tú dices juego y apriete, estás hablando cuando ambas están alineadas a juego o ambas están alineadas en apriete. Pero cuando tú tienes que definir eso, entonces ahí a veces tienes que irte a hacer una calidad que está dentro de juego, porque es la única que te da la combinación posible para hacer apriete o juego, lo que sea. Entonces, parte de la complicación de este tema es precisamente entender esto. Es entender cuál sería aquí. Entonces, aquí, para que esto pueda ser posible, tiene que ser una desviación superior negativa. Entonces, eso significa que entonces cuando vayas a las tablas, buscarás en las letras donde hay DS negativas. Y es lo que veremos. Y es lo que veremos ahora. Es lo que veremos ahora. Calidades. Hemos dicho que son dos calidades similares, IT8 y T8. Entonces aquí, en los ejercicios, lo que haces es explorar qué combinación puedes usar. Aquí ya te están poniendo, ya vamos a analizar 39 y 39. Entonces la calidad en eje y en agujero es la misma, 39. Por lo tanto, esto es IT8, 39. Uy. Vale, entonces IT8, estoy 39, IT8, 39. Esos son números que ya están definidos. 39 y 39. Si este es 39 y este es 39, tenemos valores de aprietes máximo y mínimo. Este valor es el apriete mínimo que tú puedes tener y este valor es el apriete máximo. Estos datos son datos que ya vienen del examen. En el examen se te dice esto. Entonces, ¿qué significa? Que tu apriete mínimo debe ser mayor de 30 y tu apriete máximo debe ser menor de 120. Entonces, ¿qué significa aquí? Significa mayor o igual que 30, menor o igual que 120. Entonces, cuando se hace esto, se trata de encontrar una DS con el diámetro que corresponda para que se cumpla estas dos cosas, más el T más T menor o igual que 90. Son las tres cosas que tienes que cumplir. Cuando nosotros vemos que el diámetro superior, la desviación superior del agujero es este, y este es 39, entonces, ¿cuánto desviación superior mínima tenemos? Esto es 39 y esto es 30. Entonces, por lo tanto, esto debe ser mayor o igual que 69, que 30 más 39. Viéndolo por este lado, viéndolo por apriete mínimo. Si nos vamos por apriete máximo, que es menor o igual que 120, entonces, ¿cuánto debe ser? Si veo desviación superior,
Entonces, DS más 39 sería mi AM. Mi AM será DS más 39. Lo importante es que esto depende de cada combinación. Cada ejercicio es una combinación diferente. Entonces, se trata de entender el concepto. Porque cada caso puede ser totalmente diferente. Entonces, si AM es DS más 39, entonces DS más 39 debe ser menor o igual que 120. Entonces, DS menor o igual que 120 menos 39. Entonces, 120 menos 39 es 81. Entonces, y esto es importante. Y eso yo lo pondría en el examen, el texto que voy a poner ahora, yo lo pondría en el examen para saber qué es lo que tú estabas pensando. Hay que encontrar, ¿qué diámetro dijimos? Estamos hablando en este caso de bancada cojinete. Bancada cojinete en apriete, diámetro 50. Entonces tenemos para diámetro 50, IT8. Hay que encontrar para diámetro 50, IT8, un DS mayor que, ¿cómo yo le pondría? Mayor que menos 69 y no mayor que menos 81. Lo importante es que no te líes aquí. ¿Yo por qué le pongo el menos? Para que yo recuerde que va a ser un DS negativo. Pero entonces, claro, entonces aquí la cuestión es que como yo soy muy acostumbrado, ya lo tengo muy interiorizado, para mí es muy claro que cuando yo digo DS mayor que 69 y no mayor que 81, es porque estoy tomando valor absoluto. Pero pongo aquí en menos y el menos para que yo me acuerde que debe ser una desviación superior negativa. Para que en la tabla sea una desviación superior negativa. Entonces, lo que haces es, en las tablas, se va a las tablas que corresponden al diámetro 50 y se busca en el agujero para el diámetro 50 con IT8. Entonces, agujeros, diámetro 50, que sería este, y empezamos a buscar alguna desviación superior negativa y que se encuentre entre 69 y 81 y con la calidad de 8. Entonces hay que buscar aquí menos 26, menos 34, menos 43 y hay que ver todas las calidades y aquí también en el que si está de arriba al de abajo es 50, ¿verdad? Sí. Entonces aquí sería mayor o igual que IT8, 54 y aquí hay una. Acá hay una. Esta cumple. Estas no porque están fuera. Pero aquí ya tenemos que esta U es menos 70. Entonces, aquí voy a quitar eso, si no luego es un rollo. Vale. Pues aquí por eso vemos, cuando comenzamos a comparar, encontramos que la U cumple con esto que estamos diciendo acá. Entonces, por lo tanto, la solución es diámetro 50, U8, porque es la letra U, con la calidad 8, H8. H8. ¿Sí? ¿Te importa que pongamos el agujero arriba y el de este abajo en vez de la malla? Vale, sí. Pero agujero eje. Es que eso te da. Vale. Con que esté en la nomenclatura, como esté en la nomenclatura, ya está. Sí. ¿Hay solo una opción No. de calidad 8 o hay más? No puede haber más. ¿Siempre la primera? Puede haber más, pero en este caso puedes escoger la primera. La única diferencia va a ser que
probablemente alguna te va a dar más o menos el intervalo. Pero aquí, con que tú vayas subiendo, con que encuentres la primera, ya es válida. No vamos a... Hay veces que puede haber más de una respuesta, con que la que tú elijas sea correcta y esté dentro del intervalo. Pero yo siempre me voy de la más pequeña a la más alta y la primera que encuentre ya está. Sí, está, a lo mejor hay una más correcta. No, es que incorrecta, lo que puede darte es que tu tolerancia mínima y máxima sea mayor. Pero no queremos rebuscar tanto ya. Pero sí, si tú calculas, puede ser que mínimo y máximo sea mejor en un caso que en otro. Pero ya depende de la herramienta. Puedes poner tú dos respuestas, por ejemplo. Mira, hay esta y esta. Y después ya puedes ver en el taller qué calidades tienes, igual elegir. Mira, podemos usar esta o esta o esta y cumplimos. ¿Cuál tenemos? Esta. ¿O cuál es más barata? Ya puedes decir, mira, esta puede ser en este acabado y en este acabado. Y ver cuál es el más económico. Vale. Pero en el caso del examen, con uno ya es suficiente, pero, y si encuentras más de uno, pues ponlo. Con este y con este. Que de hecho este caso también da. El siguiente también es válido. ¿Vale? Bueno, ¿sí? Sí. Porque al ir buscando en el IT8, ¿por qué he cogido la U? Porque al ir buscando en la tabla de agujeros, se va buscando para el diámetro que estemos buscando las diferentes letras, cuál tiene la desviación superior que cumpla en el intervalo que yo he calculado. Al hacer los cálculos aquí, nosotros vimos que tu desviación superior debe ser mayor que 69 y menor que 81. Y yo le pongo el negativo para recordarme que es negativo debajo. Pero debe estar entre 69 y 81 con negativo. Entonces, al ver la tabla, esta no cumple. Esta tampoco cumple porque es 26, porque es 34. Esta tampoco cumple porque es 43. Esta tampoco porque es 54. Entonces tienes que ir buscando uno por uno hasta que encuentres alguna. Entonces cuando encuentres una, entonces ya lo eliges. Lo que dijimos aquí que era IT8, esta también cumple. También es exacta. Esta tiene dos soluciones correctas. ¿Vale? Y claro, hay que verificarlo después. ¿Cuál es el apriete máximo y el mínimo? ¿Vale? Por eso es la U. Una vez que encuentras cuál es, ves cuál corresponde. Y en este caso, en la tabla se ve que corresponde a la U. Y por eso es esa. ¿Vale? A ver cómo vamos de tiempo. Vale. Bueno. En el... ¿De qué? ¿De cuál? ¿De cuál? Las tres que... Ah, sí. Las tres, son tres. Uno, que la resta de los aprietes sea mayor que la suma de las dos T's. Esa es una característica. La segunda característica es que yendo hacia por el lado de apriete y por el lado de juego se cumplan estos mayores y estos mínimos. De juego voy a hacer uno, nada más uno. El siguiente requiere dos, que se hace un intento y no se encuentra y se hace otro. Voy a hacer solo el primero, después haré el final y regreso, y si me da tiempo lo acabo. Pero bueno, por lo menos para que se vea. Bueno, ¿ok? ¿Alguna pregunta ahora? ¿Apriete? Bueno. Después dice que hay que mantener, el examen dice, 2, se ha cambiado el suministrador, ya los jinetes son, perdón. Dice, hemos de asegurar una capa homogénea A entre 120 y 30. Está en negritas y subrayado porque esa capa homogénea A significa que hay un valor entre 30 y 120, pero como un capa homogénea. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque la capa homogénea es alrededor de todo un diámetro. Esto es como si fuese centrado, como el eje y el agujero. Este es el eje y el agujero.
y están centrados ambos. Pero las tolerancias se miden con contacto entre los dos juegos. Es como un pantalón. Cuando te mides un pantalón, ¿qué tan más grande es? Pues jalas a un lado y queda, o sea, no lo dejas ahí centrado, sino simplemente y después mides. Pues es lo mismo con las tolerancias. Entonces, por eso, cuando decimos juego, en este caso, como el juego se mide teniendo contacto entre el eje y el agujero, entonces será el doble. Por eso entonces es 2 veces A. Si dice que es 120 y 30, pues será entre 240 y 60. Esto es algo importante. Si en el examen sale algo que se requiere homogéneo, es por 2. Hay otros no que te dicen solamente entre tanto y tanto. Si te da entre apriete tanto y tanto juego sin decir de que sea una capa homogénea, lo haces directo. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, aquí dan estos dos, diámetro, y aquí estamos hablando de diámetro 45. Es lo mismo, la resta de juegos, el valor, la suma de las dos debe ser menor que la resta de los juegos, igual que en aprietes. Y aquí hace lo mismo, 19, buscamos, mira, aquí no lo puse, IT 10 e IT 9, buscamos los valores mayores posibles, de manera tal que la suma sea menor que 180, que ambos sean lo mismo, o que haya una diferencia de 1 entre ellos. Si después ves que no puedes hacer un segundo cálculo haciendo una diferencia de 2, pero nunca más de 2. 2 sería el máximo. Pero o lo mismo o la diferencia de 1 entre ellos. 100 más 100 son 200, no se podría. 69 más 62 son 144, sí, pero vamos a hacer que queda más cerca de 180. Agujero y eje, entonces es importante. Dentro de agujero y eje, el eje se puede maquinar, se puede controlar la precisión más fácilmente que en agujero. Entonces, siempre tendrá menor tolerancia. El eje. Y el agujero es la mayor. Entonces, eso es importante. Entonces, aquí, la IT9 siempre será al eje. La menor siempre será al eje. Y la mayor al agujero. ¿Vale? Entonces, por cuestión de constructiva. Es más fácil de hacerlo. Entonces, y aquí base nuevamente. Como el agujero es base, el eje será H. Y entonces, aquí, la desviación inferior es 0. ¿Que cuál era? Que no sé qué. Te puedes ir a las tablas. Y en las tablas te lo dicen. El agujero es base. Entonces será H mayúscula. Sí, sí, exactamente eso. Que lo tomas como referencia. Es lo que quiere decir. Que la referencia que tendrás será la letra H, ya sea en agujero, H mayúscula si es agujero base, H minúscula si es eje base. Es eso. Y en tu tabla, pues tú aquí te puedes recordar tu tabla, ¿cuál era? Si es inferior o superior. Entonces, como en este caso es eje base, agujero, perdón. En este caso es agujero base, entonces H es el que será H, y por lo tanto DI será 0. Entonces aquí lo que hay que hacer es construir el dibujo que corresponde. Entonces aquí, el que es el agujero es base. Yo digo, ¿dónde está? El agujero está tomando como base y es juego. Entonces, el agujero es como base, que DI, este es DI 0, y es juego. Entonces ahí lo que hay que pensar es, si esto es juego, el agujero es base, para que yo pueda tener juego, entonces mi tolerancias de mi eje, ¿dónde deben de estar? ¿Por arriba o por abajo? Si esto es juego, mi eje está por abajo. Esta es la tolerancia del agujero y esta es la tolerancia del eje. Es lo que hay que recordar. Entonces, si es eje, si es juego, entonces una vez que defines este es mi diámetro nominal,
mi DI 0, aquí tengo mis tolerancias, mi agujero será más pequeño o más grande en este intervalo. Para que sea juego, la única manera posible en la cual sea juego es si mis tolerancias en el eje están por debajo. Si no, sería apriete. Ese es el otro concepto que hay que interiorizar. Tolerancia por abajo es... Sí, tolerancia del eje. Bueno, o del eje, o del eje. Si la tolerancia de tu eje está por debajo, estás en juego. De la otra manera, estás en apriete. Sí, porque el agujero será más grande que el eje siempre. Sí. Si tú tienes el eje aquí debajo, el agujero siempre será más grande que el eje, siempre. Y viceversa de la otra manera. Vale. Y aquí se hace exactamente lo mismo nuevamente. Lo mismo. Aquí, en este caso, si es juego, como en este caso está aplicado lo de la cuestión es homogénea y todo eso, entonces, en este caso, el juego mínimo es mayor o igual que 60 y el juego máximo menor o igual que 240. ¿Qué calidades estamos analizando? Estamos analizando en el agujero IT10, que son 100, y en el eje es una IT9, que es 62. Eso significa que ya tenemos distancias definidas. Esto es 100 y esto es 62. Eso no lo vamos a cambiar. Y tenemos que el juego mínimo debe ser mayor o igual que 60 y el juego máximo mayor o igual que 240. Eso tampoco lo vamos a cambiar. T más T, menor o igual que la resta de ambos juegos. Por eso hallamos estas calidades. Ahora, ¿qué DS, qué desviación superior correspondería al eje? ¿Esto es positivo o es negativo? ¿Dónde está el diámetro nominal? El diámetro nominal está arriba. Entonces, si este eje está abajo, esto es negativo. Entonces, hay que buscar para un eje una combinación en la cual la desviación superior sea negativa. Y entonces hay que ubicar dentro de la tabla qué caso corresponde. Juego o apriete. Bueno, de número, de letra. Vale, entonces, si juego máximo es mayor o igual que 60 y juego máximo igual al diámetro superior, por lo tanto, diámetro superior, desviación superior, perdón, debe ser mayor o igual que 60. Viéndolo por acá. De este otro lado tenemos 100. Si queremos hallar desviación superior mediante juego máximo, esto es juego máximo será igual a 100. ¿Qué es esto? Más desviación superior más 62. Esto sería 100 más desviación superior más 62 menor o igual que 240. Por lo tanto, desviación superior menor o igual que 240 menos 100 menos 62. Entonces, desviación superior para juego máximo sería 240 menos 100 menos 62. 78. Entonces, para un diámetro 45, para el diámetro 45, con calidad 9, hallar eje con DS mayor a menos 60 y menor a menos 78. Entonces hay que verificar en las tablas diámetro 45, IT9 en eje y hallar un DS mayor a menos 60 y menor, o mejor más que menor, no más grande que, mejor para
Como tú que seas que no te líes. Y no mayor que, y no mayor a. DS mayor a mayor a menos 60 y no mayor a menos 68, más grande que, para no repetir. Sí, algo que no te confunda. Netre. Sí, ya me acordé. Había encontrado una que me parecía mejor. Es mayor a y sin llegar a. Y sin llegar a menos 68 o algo así. Bueno, no sería sin llegar, sería hasta. Y hasta menos 78, ya me acordé. Esa era la palabra. Sí, mayor o igual. Mayor o igual a menos 60 y hasta menos 78. O sea, que sería menor o igual. Sí, también. Ambos son menor o igual. Hasta es menor o igual. Sí, hasta también es menor o igual. Ya como lo quieras tú decir, que no te confundas. Ya después encuentra la frase que tú quieras. Lo importante es que va a ser una DS. Pero no creo que es eso, ¿no? Que es mayor o igual. No es... Sí, en ambos son mayor o igual. Entonces, menos 60 y 78. Y entonces, en este caso, habrá que buscar en el diámetro 45 del eje. Entonces, el diámetro 45 del eje, aquí está. Y sería, el que estamos buscando es el DS entre menos 60 y menos 78. DS entre menos 60 y menos 78. Vale. DS. Y aquí lo que tenemos tenemos menos 50, menos 80, menos 25. No hay. Entonces, cuando comparamos, vemos que no hay. Porque los dos que tenemos son menos 50 y menos 80. O sea que los que hay son fuera de este intervalo. Entonces, como no existe, entonces lo que se hace es, se vuelve a recalcular con otra combinación de tolerancias. Entonces se recalcula, en este caso con, el otro que tendríamos sería 9 y 9. Ahora no lo haré porque si no, no va a dar tiempo, pero se hace exactamente lo mismo. Y al último se llega a que esta combinación sí es posible. Hay que hacerla. Vale, ahora no lo haré. Si hay algo de tiempo al final, hacemos un poquito, pero no va a dar tiempo. ¿Vale? Pero entonces hace exactamente lo mismo nuevamente con IT9 e IT9. Vale. Y entonces se verá que sí cumple. Hay una reconfiguración en la cual ahora el cojinete es el eje. Y aquí entonces la diferencia es que te están definiendo que ahora tu eje será este diámetro y esta calidad. Y tienes que hallar cuál correspondería a la bancada. Entonces, como tú tienes esto, aquí haces lo mismo que hicimos al inicio. ¿Qué calidad? ¿Qué letra? Para este diámetro. Y son estos datos. Entonces, serán números que ya estarán definidos. Entonces, sí, sí, perdón, que no lo leí. Me voy a leer el texto tal y como aparece en el examen. Dice, 2. Se ha cambiado el suministrador y ahora los cojinetes son diámetro 50 M7 y diámetro 45 M7. Recalcular las tolerancias normalizadas que han de tener para asegurar el juego y apriete originales. Entonces, ahora ya te están diciendo, tengo definido el cojinete en mi diámetro 50, en mi diámetro 45, y ahora tengo que calcular las tolerancias normalizadas para mantener ese juego y ese apriete. Entonces, ahora es diferente. Ahora lo que hay que hacer es, se determinan para ese diámetro 50 M7
Y estamos hablando ahora, ¿ese cojinete está actuando como eje o como agujero? Esa es otra de las cosas que este tema es ver. ¿Está actuando como eje o como agujero? Dependiendo de cómo actúe como eje o como agujero, entonces estará de una manera u otra. Aquí, diámetro 50 M7, esto es eje. Entonces, este sería el que está actuando como eje. M minúscula. Si es M minúscula, es eje. M minúscula es DI, 9, por lo tanto, esto es 9, y la IT7 es 25. Y lo que actúa como agujero será el otro. Uno será eje y otro será agujero. Siempre. Y entonces aquí, si este es 25 y este es 9, entonces ahora lo que hay que hacer es un valor que corresponda, esto es 9, esto es 25 más 9, 25 más 9, esto es 34. Y aquí es exactamente lo mismo. AM mayor o igual, mayúscula menor o igual, y creo que estará 120, 30 y 120. Entonces, y hay que hacer nuevamente cuáles son los valores que corresponderían. Si esto es 9 y esto es 30, entonces mi desviación superior debe ser mayor o igual que, esto debe ser 30 y esto es 9. Entonces, 30 menos 9, que es 21. Mi DS debe ser mayor o igual que 21, porque estos dos ya están impuestos. Si nos vamos a este lado, esto es 34. Entonces, por lo tanto, mi apriete máximo sería 34 más DS más T. Sí, claro. Sí, eso hay que hacerlo, hay que crearlo. Está puesto así para poder avanzar en la clase. Pero esto no lo tienes. Entonces, AM es 34 más DS más T. Entonces, por lo tanto, entonces hay que buscar una combinación de calidad y DS que correspondan a esta configuración. Entonces, cuando nosotros vemos las calidades, la calidad de acá arriba ya la tenemos, que es 34. Digo, es 25. Entonces, y aquí sí puede ser más de 2, 3 calidades, porque es diferente, es un caso diferente. Cuando tú eliges las dos, o son iguales, o una, o dos como máximo de diferencia. Pero cuando se te impone una, entonces ahí, la que sea. Entonces, nosotros cuando buscamos aquí las ITs, entonces buscamos alguna IT que sea correspondiente. Puedes ir jugando con diferentes. Entonces, por ejemplo, en este caso, la solución aquí era 8, 7. Vale. Era IT 8. Vale, vamos a hacer con IT 9. IT 9, 74. Si IT 9, 74, entonces aquí es 34 más desviación superior más T, menor o igual que 120. Entonces esto sería 120 menos 34, 120 menos 34, 86. Desviación superior más T, menor o igual que 86. Si la IT es 9, sería 74. Entonces, habría que buscar DS menor o igual 86 menos T, 86 menos 74, 86 menos 74 son 12. Si aquí dice que desviación superior debe ser menor o igual que 12 y aquí debe ser mayor o que 21, pues esto es imposible. Entonces, la IT 9 es imposible. Entonces, no se puede. Pues con IT 8. IT 8 son 46. Entonces, hace lo mismo. Desviación superior menor o igual que 86 menos 46. Entonces, 86 menos 46
y ahí da 40. Entonces, es una desviación superior negativa, porque está debajo del nominal, entre menos 21 y 41. No, y 40, perdón. Así que entre menos 21 y 40. Entonces, hay que buscar de todos los grupos dimensionales para el diámetro que estemos buscando, que en este caso es diámetro 50, con la calidad que estamos hablando, no, en este caso es 8. Estamos analizando IT8. Sí, es con la calidad 8, alguno que esté con entre menos 21 y menos 40. Y vemos que, aquí está, menos 26. Entonces, es ir jugando con estos de manera que tú cumplas resta de aprietes, resta de juegos, menor o igual que la suma de más t, y que cumplas con el apriete máximo y mínimo de ambos lados. Y cada combinación es un mundo. Por eso lo mejor es entender el concepto, porque te puede salir cualquier cosa. ¿Vale? Acaba la clase 5 minutos, ¿no? ¿A las 50 o a las...? ¿Acaba a las 50? A mí me da que sí. Vale, pues entonces vamos rápido, voy a explicar uno más. Este ya no lo haré, pero es básicamente lo mismo. Esta pregunta es, tolerancia del eje, dice, el ejercicio dice, la máquina con la que fabricamos este nuevo eje agujero de la bancada no puede garantizar una presión más pequeña que más o menos 20 micras. ¿Sería posible fabricar estas piezas con dicha máquina? Esto ya es un regalo. Si todo está bien, es un regalo. Depende de la calidad. Entonces, aquí estamos hablando, ¿cuál se va a fabricar? Se va a fabricar este y este. Se fabricará la bancada y el eje. Entonces, por lo tanto, si se fabrica la bancada y el eje, ¿cuál de los dos es el que correspondería? Entonces, si en este caso es la bancada, está el agujero, entonces será P8. En este caso es eje, será como eje, C10. Entonces, a partir de las soluciones de las últimas, dice del apartado 2. Entonces, a partir de estas dos, se compara máquina y tolerancia. Y la clave aquí es que la máquina siempre sea menor que la tolerancia. Y aquí dice, el error de la máquina es más menos 20, entonces es 40. Esto es más menos 20 micras. Entonces, esto es 40, más menos 20. La máquina siempre será menor que la tolerancia. Si la máquina es menor que la tolerancia, es aceptable. Porque la máquina, cuando esté trabajando, estará aquí. Siempre estará dentro de la tolerancia. En el otro caso, es lo mismo, pero la IT8 es de 39. La precisión es más menos 20. Entonces, la máquina hará esto y en algún momento puede quedar fuera de tolerancia. Entonces, aquí la única clave es que la máquina debe ser siempre menor que la tolerancia. Y no confundir cuál es el que se va a fabricar. Esto es un regalo, ¿eh? Es un punto que es un regalo. Pero hay que hacerlo bien, ¿vale? Y poner este esquemita. Porque si pones el esquema este, pues ya podré entender qué es lo que estabas pensando, ¿vale? En el último que quiero hablar es otro caso. Este es un caso con reajuste y sin solución. No sé si me alcanza el tiempo, pero por lo menos quiero hablarlo. Es un montaje en el cual tienes un eje que se empotra en una bancada. Aquí tienes una polea. La polea gira. Aquí te está diciendo que esto es juego. Y esto es apriete. Entonces, y ese es un caso diferente porque aquí
el eje es el mismo diámetro. Entonces es un caso diferente. Una de las peculiaridades de este es, haces lo mismo que hicimos hace rato, defines cuál es juego, cuál es apriete, defines los valores mínimos y máximos, todo igual. Y tienes una solución. Este es el juego con el eje. Después haces otro cálculo y te da esta otra solución del apriete con el eje. Si te fijas, es el mismo diámetro, porque es el diámetro del eje, que en un lado está actuando como apriete y del otro está actuando como juego. Entonces, por eso es el mismo diámetro. Pero como este es el mismo eje, tienen que tener la misma aquí también. En eje, no en agujero. En eje deben de tener el mismo. Entonces, por lo tanto, ¿y cuál de los dos es más restrictivo? Entonces, por eso aquí en este examen tiene que hacerse un recálculo con H8 en ambos. Porque el H8 es el mismo eje. Entonces, es el mismo eje. Entonces, como es el mismo eje, por eso, entonces, es el juego con eje reajustado a H8. Entonces, hay que hacer de nuevo el cálculo con H8. Esa es una de las cosas de este otro examen. Y lo último es cuando tenemos el cambio de eje. Este cambio de eje, mira, ahora no va a dar tiempo en la clase. Lo que haré es, lo escribiré aquí, la solución que corresponde, y lo colgaré en el Ethernet con la solución puesta. Entonces ya, para que la puedas ver. De la misma manera como lo hago yo. En los exámenes es probable que, aquí lo único que me interesa comentaros aquí, ya para que os deje. Cada maestrillo tiene su librillo. Entonces, veréis que en el examen, en los exámenes de solución, igual tiene algunas cosas, algunas maneras que son diferentes. Como aquí. De repente aquí tiene una denominación, aquí... Vale, son maneras diferentes de hacerlo. Entonces yo te lo pondría como como lo he explicado ahora, para que lo tengas la misma referencia. Si de aquí tú estos números aquí te da más sentido que los que yo te digo, puedes hacerlo así también. Igual va a funcionar. ¿Vale? Es la única manera como yo he encontrado para mí más práctica. Lo importante para mí es que tú, cuando pongas en la tabla, yo como por ejemplo, entre -5 y -7, por ejemplo, puedes poner hallar diámetro 45, calidad tal, entre -5 y -10. Con DS, hallar DS entre -5 y -10. O entre +15 y +20. Para que yo sepa qué es lo que estabas buscando en las tablas. Entonces, por eso igual lo borro ahora, lo cambio y lo dejo entre. Porque creo que entre me parece más sencillo. Pero bueno, ¿vale? Entonces ya os colgaré la solución en el Internet y la tendréis disponible, ¿vale? Próxima clase, examen y la revisión también del otro, pues también enviarme un email si me he equivocado en algo. Venga, pues muchas gracias. Por ejemplo, ponías H9.